Buenos días, nosotros somos sexto grado sección B y nuestro grupo se conforma por Sebastián Rodríguez, Francisco Hurtado, Santos Moreno, Tomás Rosal, Gabriel Rodríguez, Víctor Farías, César Franco, Logan Potet, Mauro Noriega, José Rodríguez y mi persona Luis Calderón. Y nuestro tema de investigación se titula Las bases genéticas que influyen en la orientación sexual del ser humano. En algunos países de Europa la educación sexual está mejor orientada y existe mayor recepción por parte de la sociedad. Entre los más desarrollados se han implementado soluciones para controlar las diversas manifestaciones sociales, como es el caso de la orientación sexual. Esta situación no se escapa de los países latinoamericanos en los que se encuentra Venezuela, que a diferencia de los países europeos aún permanecen sumergidos en un subdesarrollo de la mentalidad, tanto cultural como social. Hoy en día Venezuela todavía ve estos casos, sobre todo en ciudades donde hay poca orientación sobre la sexualidad. En el estado de Sucre, en las adyacencias de la ciudad de Caruto, existen lamentables casos sobre mala orientación sobre la sexualidad. Lamentablemente esto pasa por las creencias y costumbres que recorren, sobre todo en la televisión, que con su gran poder persuasivo no siempre son éticos. Algunos padres adoptan el papel intermedio, que reconocen la sexualidad activa de sus hijos pero no dejan expresarse libremente. Según estudios realizados, los adolescentes reciben muy poca información sexual por parte de los padres y las escuelas y liceos muy pocas veces intervienen en este tema por miedo a involucrarse demasiado sin ayuda profesional y le dejan esta labor a los padres, que por vergüenza e ignorancia no lo orientan y crean más tabúes. Todo esto explica el gran auge que se ha desarrollado en los últimos años por el estudio e investigación sobre la orientación sexual. Por tal motivo, el problema principal de nuestra investigación son las bases genéticas que influyen en la orientación sexual del ser humano. En consecuencia, el adolescente debe adquirir los conocimientos necesarios que le ayudarán para crearse una identidad propia, ya que en la adolescencia al joven se le abren puertas por donde desarrolla su personalidad. Objetivos de nuestra investigación. Objetivo general. Desarrollar estrategias que permitan dar a conocer las bases genéticas que influyen en la orientación sexual del ser humano. Objetivo específico. Describir la fundamentación teórica en las bases referidas que influyen en la orientación sexual del ser humano. Mejorar el nivel de conocimiento en las bases genéticas que influyen en la orientación sexual del ser humano. Sensibilizar a los padres y representantes para que se involucren en la educación sexual de sus representados para una adecuada orientación. Reseña histórica. En la antigüedad la vida social estaba regida por las leyes de las tribus, que tenían como prioridad la supervivencia del clan. La misma estaba basada en el incremento de la población de la tribu, por lo que toda conducta sexual que se apartara de estos fines sería tomada como una traición a la tribu o un signo de perversión. Durante la prehistoria existían dos etapas de sexualidad, la monogamia natural y la monogamia, que tenía como finalidad asegurar el patrimonio familiar. En este sentido, son muchas las falsas creencias sobre la sexualidad que se generalizan y que en una época llegará a formar parte de toda una ideología. La orientación sexual ha tenido una evolución y origen basada en las hipótesis de la orientación sexual como el producto de una serie de determinaciones biológicas y sociales a las que se somete el individuo durante la etapa prenatal y postnatal, siendo la primera en suponer que las hipótesis de la orientación sexual se deben a eventos biológicos que ocurren en la etapa prenatal del individuo. Bases teóricas. La genética es el área de estudio de la biología, que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación a generación mediante el ADN. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, que se relaciona directamente con la bioquímica y la biología celular. Una de las áreas principales de estudio de la genética son los genes, formados por un segmento de ADN y ARN. En este sentido, el ADN controla el funcionamiento de los organismos, el funcionamiento de las células y de nuestro organismo, y tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo en un proceso llamado replicación. El cromosoma. El cromosoma es una estructura que se encuentra en el interior de la célula que contiene nuestra información genética. Cada cromosoma está formado por una molécula de ADN asociada a ARN y proteínas. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. En la especie humana, la célula somática tiene 22 pares de cromosomas autosómicos
y un par de cromosomas sexuales. Proceso de mitosis y meiosis. La mitosis y meiosis son, en general, procesos de replicación y reproducción de ADN en los organismos. Mitosis. La mitosis es un proceso en el cual la división celular ocurre en el centro de las células eucariotas, posteriormente de la duplicación del material genético o interfase. La mitosis es la base de la reproducción asexual de los organismos, así como el crecimiento y la capacidad para regenerarse en los organismos. En este sentido, la mitosis no da lugar a la diversidad. Meiosis. La meiosis es un proceso que por su parte da como resultado gametos, es decir, células sexuales, el esperma y los óvulos de la mayoría de los organismos. Una célula que contenga una copia de cada cromosoma, una del padre y una de la madre, creará 4 células, que se le agregará una copia de cada cromosoma, lo cual dará lugar a una mezcla única de ADN paterno y materno. Por todo esto se dice que la meiosis, combinada con la fecundación, es la base de la reproducción sexual del individuo y de la responsable de este tema en las poblaciones, y como tal, la responsable de que los organismos puedan evolucionar. La orientación sexual. La orientación sexual es la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que uno se siente sostenido a través del tiempo. Según la APA, American Psychological Association, la orientación sexual deriva por 2 extremos: el individuo que le gusta el mismo sexo y el individuo que le gusta el sexo opuesto. Por ello, y para los estudios, existen 3 categorías: la heterosexualidad, cuando le gusta el sexo opuesto; la homosexualidad, cuando le gusta el mismo sexo; y la bisexualidad, cuando le gusta el sexo opuesto y el mismo sexo. El comportamiento sexual humano, el identidad de género o la identidad sexual son términos relacionados con la orientación sexual, ya que psicológicamente es percepción sexual de una persona. Debemos tener presente que la sexualidad se construye a través del individuo y las estructuras sociales, Debemos tener presente que la sexualidad tiene una visión de complejidad del ser sexual, ya que la sexualidad es parte esencial del bienestar individual, social e interpersonal. La educación sexual sigue siendo la asignatura dependiente del sistema educativo, ya como no materia curricular, y sin embargo tenemos que difundir esos conocimientos sexuales para subrayar las 2 lacras sociales, la violencia en las mujeres y la violencia sexual. Para erradicarlas tenemos que tener una buena educación sexual. ¿Cómo informamos de la sexualidad? Antes de recabar información sobre la sexualidad, hay que hacerse una reflexión sobre cuáles son nuestras actitudes sobre el sexo y la sexualidad. Como nuestro entorno, nuestra educación y nuestra cultura han conformado el modo de ver y vivir la sexualidad. Hemos preguntado si estamos de acuerdo en qué queremos realmente. En la manera de vivir la sexualidad no hay normas. La persona se puede sentir satisfecha en aquello que siente y gusta. No existe una buena sexualidad y una mala sexualidad en términos doctrinales. La única condición para poder juzgarla es la libertad de que se ejerce. A partir de ahí encontramos una significativa disonancia entre cómo vivimos la sexualidad y cómo nos gustaría vivir la sexualidad. Habremos pensar que esos son unos cambios profundos. ¿Cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos e hijas? La educación sexual es un proceso que dura toda la vida. Además, en función de la etapa de desarrollo, existen distintos grados de interés. Este tipo de educación no se limita a explicar cómo vienen los niños. Debe mostrar cómo formar actitudes y valores sobre la identidad, las relaciones interpersonales, y aquí también se incluye el desarrollo sexual. La educación sexual concierne las dimensiones biológicas, psicológicas y socioculturales. Cuando padres y madres quieren hablar con sus hijos e hijas sobre el sexo y la sexualidad, siempre surge la angustia sobre qué decir y cómo decirlo. La inseguridad está presente desde el comienzo, y es difícil saber a qué edad hay que hablar de sexo.
La resistencia y el miedo a hablar de sexualidad en los padres se debe a los temores personales, ya que el padre y la madre se encuentran en una situación difícil en la que perciben la propia desinformación, y antes sería mejor conocerse uno mismo y, si es necesario, hacer un ejercicio de autoformación. En cuanto a la sexualidad, encontramos que existe la Declaración de los Derechos Sexuales. Y en primer lugar tenemos el derecho a la libertad sexual. Este derecho abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial de los individuos, incluyendo toda forma de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier momento y situación de la vida. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual, dentro del contexto de la ética personal y social. El derecho a la privacidad sexual. Este involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran con los derechos sexuales de otros. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a toda forma de discriminación con independencia del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social y limitación física o emocional. El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de contraer matrimonio o no, de divorciarse y establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables. El derecho a la expresión sexual emocional. Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional, el amor. El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que inicia desde el nacimiento, que dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones sociales. El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud sexual debería estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales. ¿Cómo afecta la aceptación de la orientación sexual a él y a ella? La adolescencia en el género femenino y masculino es un proceso complicado, lleno de interrogantes, exigencias y rebeldías, ya que es justamente en este periodo donde el adolescente debe enfrentar la producción del yo, a definir el quién soy para con uno mismo y los demás, poder comenzar a cumplir su rol o papel social y dar los primeros pasos para alcanzar la adultez. Todos estos cambios de madurez emocional van acompañados de modificaciones físicas que, de forma acelerada o no, generan aún más confusión en el proceso de afirmación y autorreconocimiento. Su cuerpo ya no es el mismo, sus genitales tampoco, su sexualidad ha ido cambiando como su rol social. Encontrar su lugar en el espacio que se desea más cómodo posible en lo que respecta a su sexualidad. Esto también es un mandato del adolescente. Es en esta etapa donde se construyen el conjunto de reglas y creencias que lo guiarán a tomar sus decisiones futuras ante el mundo. Y una de ellas es su identidad sexual. Esta consiste en el reconocimiento y aceptación de sus gustos, sentimientos, preferencias y actitudes ante el sexo. Eso es producto de una combinación de factores que incluyen diversas aristas. Entre ellas podemos encontrar la orientación sexual. Consiste en el reconocimiento y aceptación, esa atracción romántica, sexual, esa atracción emocional, sexual, romántica y afectiva hacia otro sujeto. La identidad de género es el sentir íntimo y personal del sexo femenino y masculino. El rol social es la expectación social y cultural.
es decir, los estereotipos y creencias de conducta que se esperan del joven, y la personalidad, comprenden los rasgos individualmente y la predisposición. La orientación sexual en relación a la familia y a la sociedad. En la actualidad, muchos adolescentes carecen de una educación sexual que puede ayudarlos a tener una sexualidad sana. Para abordar el tema adecuadamente se deben señalar los principales puntos de información y educación, los cuales son, en primer lugar, la familia y en segundo lugar, las instituciones. En lo que la familia respecta, esta temática se considera como algo tabú, en muchas ocasiones intentando evitarla o que esta educación se les imparta en las instituciones. Esto es un error, pues los adolescentes se encuentran en una etapa de su vida donde sus cuerpos cambian, y ante estos cambios, no solo físicos, surge la necesidad de explorar. Si la familia no facilita esta información, ellos la buscarán en sus medios más cercanos, los cuales son los amigos, los cuales están a su mismo nivel en el tema, lo que puede conllevar a una serie de problemas como son los embarazos no deseados o contraer enfermedades de transmisión sexual. Es importante que las instituciones cuenten con un profesional capacitado para infundir información sobre el tema. Cabe destacar que a la educación sexual se le debe dar la importancia que tiene, ya que es necesario comprender que la sexualidad no es solo un acto. En esta también podemos encontrar la educación de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, ya que es en esta etapa donde los adolescentes comienzan a interactuar consigo mismos y con los que le rodean. Es importante que las instituciones se den información sobre el tema para erradicar el machismo y la homofobia en las aulas, evitando el bullying y posibles casos de maltrato, lo que implica en adelantarse a los problemas que pueden presentarse y resolver los problemas que agobien al niño, a la niña o al adolescente en torno a su sexualidad. De acuerdo a las bases genéticas que influyen en la orientación sexual del ser humano, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Las pruebas científicamente no resaltan la atracción sexual del ser humano, la atracción sexual de una propiedad innata que está asociada al ser humano. Si bien hay genes que están asociados a la atracción sexual, esta no tiene explicaciones, está asociada y genéticamente. La educación se debe dar en casa para la preparación de la vida. Padres, madres y educadores deben de adquirir un conocimiento suficiente para dar ideas claras y precisas. Hemos de resaltar nuestro comportamiento a la atracción sexual para no tener conflicto entre lo que decimos y hacemos. Los docentes no hablan con claridad a sus estudiantes sobre el tema de la sexualidad. Los estudiantes están prestos a recibir cualquier tipo de información sexual si éste tiene orientaciones sexuales distintas. Nunca es tarde para aprender a vivir la sexualidad. Muchas veces es obligada a tener que educar para solventar dudas y ampliar conocimiento. Requiere de mucho tiempo, paciencia y ortografía para responder las preguntas relativas al sexo. Muchos representantes no involucran el tema de la educación sexual a sus hijos. Recomendaciones para tratar el tema de la sexualidad. Es necesario hablar sobre el tema de la sexualidad desde temprana edad, con frecuencia y de forma clara. El docente debe planificar clases sobre el tema de sexualidad para que nosotros los niños tengamos una buena educación sexual. Los padres y representantes deben tener iniciativa en sus hogares de hablarle a sus hijos sobre la educación sexual, para evitar que obtengan una mala información por parte de otras personas. Dictar charlas en colegios y comunidades sobre el tema de sexualidad, para que nosotros los niños, niñas y adolescentes tengamos una buena educación sexual. Muchas gracias por su atención. Falta otro más.